no podía ser hablar de otra cosa más que el corazón de una madre. Hace 8 días hablamos un poquito del corazón de Dios, entonces hoy me voy a enfocar un poquito al corazón de una madre a través de una historia que está en la Biblia, pero que es de esas historias que quizá muchos no han escuchado, que quizá muchos no han leído y que a lo mejor hasta digan, ¿a poco eso está en la Biblia? Es una historia un poquito trágica, un poquito macabra, no es una historia de esas que son felices, es una historia que tienes que leer varias veces, primero porque de repente como que no crees que eso esté en la Biblia y lo empiezas a leer varias veces y más si vas a hablar de ello, pues tienes que leerla muchas veces más. Voy a hablar del corazón de madre a través de esta mujer que se llama Rispa. ¿Quién conoce la historia de Rispa? Quiero que levanten sus manos nada más para ver quién de la iglesia ha leído acerca de Rispa en la Biblia. Ya decía yo que era una historia casi desconocida y por lo mismo voy a enfocarme, si se dan cuenta, yo casi no hablo mucho de historias, sino me enfoco más en pequeños versículos, en pequeñas cosas, pero a diferencia de cómo lo hago, hoy voy a hablar mucho de historia porque estaba casi seguro que muchos de nosotros no vamos a saber quién es Rispa. Es más, es la primera vez que a lo mejor muchos de ustedes están oyendo hablar de esta mujer, que significa su nombre carbón encendido, y es lo que ella vivió en su vida. Ella es un carbón encendido que a pesar de las cubetadas de agua fría que le dio la vida, ella siguió ardiendo, ella siguió dando su luz, ella siguió haciendo lo que le corresponde hacer en el papel de una madre. Es una historia sorprendente del corazón de una mamá. La historia de Rispa está en 2 de Samuel. Solo se menciona su historia, su nombre, 4 veces en la Biblia. Y en toda la historia que nos narra 2 de Samuel, no vamos a encontrar que Rispa hable. Rispa es de aquellas mujeres que no habla, o sea, no pasa al frente, no da un mensaje. Rispa habla con sus hechos. No habla, pero todo lo que hace conmueve a una nación, conmueve a un rey, cambia la vida política de un país. Es de esas mujeres calladas, pero que con su testimonio y con su fuerza de voluntad, con su determinación, pueden hacer muchas grandes cosas para un país, para una iglesia. Muy bien, la primera vez que oímos acerca de Rispa está en 2 de Samuel capítulo 3 versículo 7. Es la primera vez que se menciona. Saúl ya había muerto y estaban peleándose el reino. David es el rey que Dios había escogido. Sin embargo, por ahí había algunas revueltas. Había un hijo de Saúl que se llamaba Isboset, que el capitán llamado Abner lo había puesto por rey en Benjamín, que es la tribu de Saúl, donde él nació, en Efraín, en Galat. Y bueno, Abner era un comandante que también tenía aspiraciones al rey. Y la primera vez que se menciona su nombre es un altercado entre Isboset, este rey que puso de forma temporal Abner, contra Abner, que es este comandante que era de las fuerzas armadas de Saúl. Y dice la palabra de Dios, y había tenido Saúl una concubina. Bueno, ya vamos conociendo un poquito más quién era esta mujer llamada Rispa. Era una concubina, pero no cualquier concubina, era una concubina del rey. Y tampoco era cualquier concubina, entre todas se destacaba, porque Rispa con el rey Saúl tuvo 2 hijos. ¿Sí? O sea, no era no era la esposa, o sea, no tenía el rango oficial de la esposa, pero ella era una concubina con la cual el rey Saúl había tenido 2 hijos. Entonces dice que Isboset le reclama a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Isboset, hijo de Saúl, le está reclamando a Abner que había, pues en este caso era violación, no era que fue un encuentro amoroso, porque en ese tiempo, hermanos, si se recuerdan, una de las formas que hacían las personas que querían aspirar al reino era meterse con las concubinas del rey anterior. Eso hizo Absalón en 2 de Samuel. Tú lo puedes leer también, que Absalón, cuando quiere sublevarse con su padre David y quitarle el reino, se acuesta con las concubinas de su padre. Dice que a ojos de todo Israel era una sublevación como para decir: mira, aquí estoy, yo estoy pretendiendo el reino. Eso hace Abner
cuando vio que Isboset era un rey tímido, un rey que no tenía tanta fuerza, y él está tratando de proclamar el reino. Por esta discusión, hermanos, por esta discusión entre Isboset y Abner, la Biblia nos dice que más adelante Abner se enoja con Isboset y lo deja solo, y le entrega entonces todo su ejército y hace un reino unificado a David. Va a ver a David y le dice: ¿sabes qué? Ya no juego con Abner, ahora me alío contigo. Y entonces se consolida el reino en todo Israel, de David, en todo Israel. Es decir, Rispa sin desearlo, sin quererlo, está jugando en la vida política por el deseo de personas poderosas a través de ella, y eso nos hace ver que era una persona hermosa. Hace que el reino por fin se establezca en David y sea un reino unido. Después, esto es historia, nada más para que vayamos conociendo un poquito a Rispa. Después, hasta 18 capítulos después, hasta segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 1, que es el pasaje en donde vamos a estar meditando el día de hoy, se nos vuelve a hablar acerca de Rispa. Y este pasaje en total es una tragedia. Empieza con tragedia y termina con tragedia. Dice que había hambre en los días de David por 3 años consecutivos. 3 años consecutivos había hambre. Y David dijo: bueno, pues esto no es normal. No es normal que haya hambre, que haya sequía. Acuérdense que Israel es un territorio que depende mucho de la lluvia. Y entonces David sabía y tenía en su cabeza que no era normal que dejara de llover. Y va y le consulta a Dios. ¿Qué es lo que tenía David? David tenía en su cabeza este versículo de Deuteronomio capítulo 11, en donde Dios les dice: si tú sirves a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, entonces yo te voy a dar la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía. Y más adelante en el versículo dice: pero si tú sirves a dioses ajenos y te apartas y te inclinas a ellos, entonces se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cerraré los cielos y no habrá lluvia, ni la tierra dará su fruto. David tiene eso en su cabeza. Entonces va con Dios y le pregunta: esto no es normal. Hay algo que está pasando aquí en esta tierra, que se ha cerrado el cielo y que hemos dejado de percibir el fruto. Y quiero irme luego a mi primera aplicación, hermanos. Va y le pregunta: ¿por qué? Porque hay leyes que Dios ha puesto. Hay leyes que Dios ha puesto, así como la ley de la gravedad, hermano. No sé si tú creas o no creas en la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad funciona. ¿Sí? No importa si tú sabes a qué velocidad va, si la has estudiado, si sabes la fórmula de la aceleración. No, la ley de la gravedad va a funcionar. Te caes y te va a doler. No importa que seas creyente o no de esa ley. Así hay leyes espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos infringiendo esas leyes y que decimos: ¿por qué me está yendo mal? No es que te esté yendo mal, hermano. Lo que pasa es que estás infringiendo leyes espirituales que Dios ha puesto, como esta que hicimos en nuestra lectura el día de hoy. Efesios 2, capítulo 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas larga vida sobre la tierra. Primer mandamiento con promesa. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu papá y a tu mamá. Hermanos, hijos, todos somos hijos. ¿Cómo estamos tratando a nuestros viejos, a nuestros papás? ¿Los estamos honrando? Fíjate que el versículo de la Biblia no dice si te trataron bien, si vieron por ti, si fueron amorosos, si proveyeron, si no se fueron. La Biblia habla de que la honra al padre es una ley espiritual que Dios ha puesto. ¿Y quieres que te vaya bien? Tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. No hay de otra. ¿Cuántos mexicanos, hermanos, les estará yendo mal? Y ellos dicen: es que pues me va mal porque la gente no me quiere, porque todo está en mi contra. Y se hacen los sufridos, pero realmente lo que está pasando es que están violando esta ley y no están honrando a su padre y a su madre. Y tiene 2 promesas: es para que te vaya bien y para que tu vida sea larga en esta tierra. ¿Quieres vivir muchos años?
Honra a tu padre y a tu madre. Escúchalos. Escucha sus consejos. Los consejos de una madre, hermanos, a veces yo oigo ya en esta edad a mi hijo adolescente cuando su mamá le da consejos, hasta hace así como que, ay mamá, ya no quiere escuchar y ya le cuesta trabajo y como que ya mamá, ya sé lo que me vas a decir. Pero tienes que escucharlo porque tu mamá lo que quiere hacer es que no pases por lo mismo. Yo me imagino a estas primeras mujeres que salieron de la esclavitud de Egipto y que vieron este versículo de Deuteronomio, que donde decía Dios, si tú me amas, si tú me sirves, entonces la lluvia va a llegar en su tiempo. Yo me imagino a sus hijos preguntándole a su mamá, mamá, ¿por qué tenemos que amar a Dios? ¿Por qué tenemos que servirle? Y yo me imagino a esas mamás descubriéndose aquí la espalda y enseñándole los latigazos que tenían cuando fueron esclavos en Egipto. Y le decía a la mamá, porque yo no quiero que te pase lo mismo que a mí. Porque yo no quiero que tú seas esclavo, porque yo quiero que vivas libre, porque yo quiero que tú tengas tu fruto a tu tiempo, porque la tierra te debe de dar fruto a ti. Ama a Dios y sírvele. Esos son los consejos de una madre, tratando de evitar que nosotros pasemos por lo mismo que quizá ellas ya pasaron y nos quieren evitar ese sufrimiento. Seguimos con la historia. Dice que David consulta a Dios y Dios le dice, es por causa de Saúl, el rey anterior a él, y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces, tengo que explicarte quiénes son los Gabaonitas, porque a lo mejor también dices, bueno, los Gabaonitas, ¿quiénes son? Bueno, los Gabaonitas eran una tribu a los cuales cuando Josué va a conquistar la tierra prometida, Josué tenía la orden de exterminar a todos los pueblos que estaban ahí, porque Dios les decía, tienen que exterminarlos para que no caigan en tentación de que ellos les vuelvan a llevar a los dioses que ellos adoran y para que solo puedas adorar a un solo Dios y entonces la lluvia no deje de caer. Esa era la orden. Sin embargo, los Gabaonitas eran gente muy astuta. Y dice la historia en Josué que ellos se visten de ropa vieja, se agarran pan endurecido y con moho, se ponen unas sandalias viejas y ponen sus caballos y mandan un grupo con Josué y le hacen creer a Josué que venían de muy lejos, muy lejos. Realmente nada más habían viajado 3 días. Pero no, vengo muy, muy lejos y yo quiero que hagas un pacto conmigo y tu pueblo. Somos un pueblo lejano y por favor no nos hagas daño. Dice la Biblia que los israelitas no consultan a Dios y hacen el pacto con los Gabaonitas. A ese pacto se está refiriendo Dios, que Saúl había quebrantado. Josué dice, está bien, no te vamos a hacer mal. Y los Gabaonitas, después dice que Israel se da cuenta que 3 días después se dan cuenta que eran los vecinos que tenían que exterminar, pero los Gabaonitas ya habían hecho ese pacto. Y hubo consecuencias porque luego después de esos 3 días, 5 reyes le hacen la guerra a Gabaón, sabiendo que ellos se habían aliado con el pueblo de Israel, y dicen los Gabaonitas, bueno, pues ya somos amigos, ahora ven y defiéndeme. Y fue cuando Josué va a la batalla y cuando derrota a estos 5 reyes y cuando Josué detiene el sol en Gabaón. ¿Se acuerda de esa historia? Bueno, de ahí son los Gabaonitas. Esa es la historia. Y ese pacto Saúl lo había roto y había querido destruir a esta nación con la cual Josué había hecho una promesa. Ahora, ¿cuánto has hablado tú y has dado promesas? Porque si bien ese pacto no fue ganado de una forma justa, pero Dios nos enseña en este pasaje que Él es guardián de lo que decimos. ¿Cuántos versículos tenemos en la Biblia en donde nos dice que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que no le prometamos a Dios, que si le prometemos a Dios que vengamos y le cumplamos, que no seamos esclavos de lo que decimos, dice la Biblia? Y muchos versículos más, porque Dios le importa mucho nuestra palabra. Tal pareciera que hoy en día la palabra ya no vale. Ya necesitamos algo firmado. Ya necesitamos, sí, que estarás muy bien y serás muy buena persona, pero por favor fírmamelo. Porque ya como que la palabra no vale. Pero ¿sabes para quién sí vale? Para nuestro Dios. Y Dios estaba siendo vigilante de todo eso. ¿Cuánto has dicho cuando nos casamos? ¿Cuánto le prometimos a nuestra esposa? ¿Cuánto le prometimos a nuestro esposo? ¿Cuánto tú le has prometido a tus hijos? ¿Cuánto tú le has prometido a la iglesia? ¿Cuánto tú le has prometido a Dios? ¿Sabes quién sí se acuerda de todas esas promesas? Dios. Y había quitado de la tierra 3 años la lluvia.
y estaban sufriendo consecuencias. Y David le consulta y Dios le dice, sí, es por los gabaonitas. Y sigue la historia. Dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Aquí nos explica, los gabaonitas no eran los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré yo por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Tremendo error de David. Desde mi punto de vista, David, el hombre conforme al corazón de Dios, que sí fue con Dios y le dijo, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y Dios le dice, esto es lo que estás haciendo mal. Y la siguiente pregunta, hermano, cada vez que tú vas con Dios y le dices, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y te dice, esto es lo que estás haciendo mal. La segunda pregunta a Dios es, ¿cómo quieres que lo arregle? Pero a Dios, hermano. El problema de David es que va con los gabaonitas, que eran gente astuta como la serpiente, que eran gente que les gustaba sacar ventaja, y se entrega y les dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué satisfacción quieres que te dé? Qué tremendo error de David, porque ahí empieza la tragedia de Rispa. Una tremenda tragedia para que bendigáis la tierra. Vean lo que dicen estos astutos gabaonitas. Y los gabaonitas le respondieron, nosotros no tenemos querella, o sea, no queremos plata ni oro sobre Saúl ni su casa. Y escucha, en sus astucias le dicen a David, ni queremos que muera hombre en Israel. Y entonces David cae nuevamente redondito y les dice, lo que vosotros digan, eso voy a hacer. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, o sea Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, danos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Los gabaonitas están pidiendo algo injusto, hermanos. Están pidiendo 7 hijos de Saúl para que paguen por el pecado de Saúl. Dios había dicho en Génesis 9:6 que al que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre se dará derramada. Es decir, si tú mataste, pues alguien va a tomar venganza. Esa es una ley que había dicho Dios en Génesis 9:6, aún antes de dar las leyes a Moisés. Y los gabaonitas no eran judíos y sabían de esa ley, pero no la estaban pidiendo realmente, porque estos hombres, al parecer, o por lo que leemos, no habían participado de esa matanza. Sino, yo pienso que los gabaonitas dijeran, pues estos 7 hombres nos quisieron hacer mal, pues que paguen. Están diciendo, Saúl fue el que quiso hacernos mal y ahora danos 7 de sus hijos. Y aparte, Dios había prohibido en Deuteronomio 24:16 que los padres no morirían por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su propio pecado. No puedo hacer pagar al hijo por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Esto está muy claro en la Biblia. Los astutos gabaonitas están pidiendo que 2 hijos de Saúl y 5 nietos paguen por el pecado que hizo el padre o el abuelo. Algo injusto, algo realmente macabro. ¿Qué hace David? David dice, pues yo los daré. Perdona a Mefiboset, que esa es otra historia que no voy a entrar, lo perdona por amor a su amigo Jonathan, y le dice al hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que había entre ellos, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Melotatita. La pregunta que llega directamente a nuestra mente, hermanos, cuando lee uno este pasaje es, ¿por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios se quedó callado? ¿Por qué si Dios sabía que lo que estaban pidiendo era algo injusto, por qué se queda callado? ¿Por qué no defiende a Rispa? ¿Por qué no defiende a sus hijos? ¿Por qué si se están transgrediendo varias leyes, así como pasó con Jesús, por qué
no hace que el rey se arrepienta. Si Dios ya le había dicho a David, oye, pues el problema es lo que hicieron con Gabaón, ¿por qué no le dice, oye, pero eso que están pidiendo no es justo? ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué creen, hermanos? Un día, hermanos, nosotros podemos pedir justicia. Pero ¿saben para quién pedimos justicia? ¿Para quién pides justicia? ¿Para ti? ¿O pides justicia para los demás? Generalmente nosotros pedimos justicia para los demás. Pedimos justicia, Señor, que caiga tu ira en aquella persona que me quiere hacer daño. Pero generalmente nosotros lo que pedimos es misericordia. Queremos misericordia para nosotros, pero queremos justicia para los demás. Nadie es inocente, hermanos. A los oídos de la Biblia, nadie es inocente. Dice la Biblia que todos hemos pecado, que todos tenemos deudas pendientes con Dios. Por muy injusta que sea la vida, hermano, contigo, por mucho que la vida te haya chocado contra pared, por mucho que te hayan dado cubetadas de agua, no puedes decirte que eres inocente. Si pides justicia, si pides que Dios te dé justicia a ti, en ese momento caeríamos muertos. En ese momento caeríamos delante de Dios por nuestros pecados. Porque o no hemos cumplido un juramento, o le hemos hecho mal a alguien, o no sé, usted sabe lo que ha hecho. Nadie es inocente. Nadie es inocente delante de Dios. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. También la Biblia nos dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y que el sufrimiento sirve para perfeccionarnos. Sin embargo, Rispa, hermanos, sabe que hay algo peor que la muerte. ¿Tú sabes que hay algo peor que la muerte? ¿Tú sabes que lo que te puede pasar aquí en este mundo puede ser feo, pero hay algo peor más allá? Rispa lo tenía muy claro. Rispa sabía que puede haber algo peor que la muerte. No avanza. ¿Te trabó? ¿Sí ya? Sí, gracias. Bueno. Dice la lectura, y entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Si alguno hubiere cometido algún crimen, dice Deuteronomio 21:22, digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgáis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Rispa sabía esto, hermanos. Rispa sabía que algo peor que haber sido muerto injustamente es ser maldito por Dios. Algo lo que pasó a Jesús. Esto está hablando de colgarlos en un madero. No está hablando como tal de la crucifixión. Aquí nuestra Reina Valera nos los traduce como que lo ahorcaron, pero el verbo es morir dislocado en un madero. Eso es lo que le pasó a sus hijos de Rispa. Murieron dislocados, murieron colgados en un madero y estaban ahí, pero Rispa decía, pero no pueden ser malditos por Dios. Está bien que no, el rey que me tenía que haber defendido, el rey que tenía que ver por mi pueblo, en lugar de ver por mi pueblo, se los entrega a gente que ni siquiera es israelita. Está bien que es una injusticia, pero no voy a permitir por ningún motivo que mis hijos les llamen malditos por Dios. Y empieza a hacer algo que es el corazón, lo que vamos a ver en el corazón de una madre que cambia a toda una nación. Dice este versículo, capítulo 21 y versículo 10,
Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió, sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras de campo de noche. 3 cosas que quiero que veamos rápidamente que hay en el corazón de esta mujer llamada Rispa. La primera, hay determinación. Dice que toma una tela de cilicio. ¿La tela de cilicio para qué es, hermanos? La tela de cilicio es una como costal en forma de tela que se ponían cuando alguien moría y se sentaban en duelo. Era para llorar, para mostrar a la gente que estabas totalmente devastada, totalmente triste. Pero dice que Rispa agarró esta tela y en lugar de sentarse y en lugar de ponerse a llorar, la utiliza para cuidar los cadáveres de sus hijos. Dice que la pone en el peñasco, en la piedra, en la roca que es nuestro Dios. Si bien el rey había sido injusto, si bien todos los hombres habían estado callados, si bien nadie había dicho nada y la habían dejado completamente sola, ella acude a la roca y pone esa tela de cilicio para proteger los cadáveres de sus hijos y que no les pase nada. Dice Salmo 62:2, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho, dice el Salmo 62. O sea, voy a resbalar poquito, pero cuando me acuerdo de quién estoy sostenido, que es la roca, no voy a resbalar mucho. Rispa, a pesar de todo lo que vivió, tuvo la determinación, hermanos, de que la circunstancia no la viera de una forma diferente, de que no la acabara. Decía Víctor Frank que alguien llegó a su consultorio. Víctor Frank, acuérdense que fue alguien que vivió en lo que era el exterminio nazi. Dice que llega a su consultorio una persona ya anciana, un doctor que había perdido a su esposa hace 2 años, totalmente devastado porque su esposa había sido todo para él. Y dice Víctor Frank, ¿qué le dices a una persona que ha perdido a la compañera de su vida, que ha sido todo para él, que se encuentra totalmente devastado? Pues no le dices nada. Dice, pero lo que hice fue hacerle una pregunta. Le preguntó a este doctor, ¿qué hubiera pasado si en lugar de que hubiera muerto tu esposa, hubieras muerto tú? Y le contesta este doctor, no, pues hubiera sido terrible para ella. Ella no lo hubiera soportado. Y le dijo Víctor Frank, ¿te das cuenta que el que está sufriendo eres tú? Y con eso le estás ahorrando el sufrimiento a tu esposa. Dice que este hombre se levantó, lo saludó y salió convencido de que ahora ver la muerte de su esposa de forma distinta, ahora como un homenaje a su esposa, evitando ese dolor. Eso es lo que hizo Rispa. Fue una tragedia lo que vivió, fue una totalmente injusticia, pero ella tuvo la determinación en su mente, como cada madre tiene esa capacidad de ver que las cosas que están pasando, ver en dónde está en lo que dice Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y buscar esa parte y afianzarse a la roca y decir, Señor, tú dijiste que todo lo que pasa en mi familia, que todo lo que pasa en mí, todo me va a ayudar a bien. Debo de encontrar en dónde está esa parte y que tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿En dónde están, Señor? Esta mujer, con su determinación, cambió esa forma de pensar. La segunda cosa que tuvo esta mujer es perseverancia. Dice que desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, estuvo protegiendo los cadáveres de sus hijos. Alrededor de 5 meses es este tiempo, hermanos. 5 meses los cuerpos colgados ahí en el calor, en el sol, en el polvo. Imagínense los olores, imagínense el miedo, imagínense, esta mujer ya había perdido a su esposo y perdió el sustento de sus hijos. Las mujeres no podían trabajar, no tenía sustento, no tenía forma de ganarse la vida y se quedó ahí con sus hijos, con esos cadáveres, tratándolos de espantar las aves de los cielos, las fieras del campo. 5 meses, imagínense la sed, imagínense el hambre, imagínense el frío en la noche, imagínense el sol, cómo se imaginan su piel en ese sol de 5 meses, estar cuidando los cadáveres de sus hijos. Y Rispa
tuvo esa perseverancia. Alguna vez le preguntaron a una mujer: ¿cuánto tiempo tengo que orar para que mi hijo cambie? ¿Cuánto tiempo tengo que orar para que mi hijo entienda que no está por el buen camino? Y le dijo a esta madre mayor, a esta madre que era joven: hasta que tengas una respuesta. Eso es perseverancia, hermanos. No es orar ahorita y después me acuerdo en 15 días. Perseverar. La Biblia nos habla de perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esto es lo que hizo esta mujer. Perseverar, hermanos. Mas estoy seguro que los cambios que estamos viendo en la iglesia, que mucha gente ya está levantándose y proyectos y trabajando en diferentes cosas que estamos viendo, mucho tienen que ver las oraciones de las madres aquí presentes. Mucho. Porque yo sé que son mujeres de oración. Porque yo sé que están orando por la iglesia. Entre esas madres está la mía. Que aunque no se reúne aquí, yo sé que esa mujer está orando también por nosotros todos los días. Y esos cambios, hermanos, los que hace Rispa, que no se para, que no habla, pero con esa perseverancia y con esa determinación, son las madres que pueden cambiar al mundo, que pueden cambiar a una nación, que pueden cambiar el corazón, que parece una injusticia lo que estamos viviendo, que es horrible. A veces vemos a las mamás en la tele, cuánto dolor de estas personas desfallecidas, pero las vemos perseverando. Por eso Dios le dijo a Eva que su simiente iba a luchar contra Satanás. No le dijo al hombre. La simiente de la mujer es la que vive en guerra directa contra Satanás, porque son las que pueden perseverar en oración por sus hijos. Y el último punto, hermanos: protección. Dice que no dejó que ningún ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni fieras del campo en la noche. Imagínense su determinación, su perseverancia, su protección. Empezaron a ser oídas en el pueblo. Me imagino que primero era la loquita del pueblo. Ay, esa loquita que está ahí. Y la gente como que la minimizaba. En la noche yo me imagino que tenía que tener antorchas porque no se van de otra manera los leones, los lobos. Ella tenía que tener una antorcha. Yo me imagino a la gente del pueblo viendo allá en la montaña esas antorchas moviéndose y diciendo: mira, ahí sigue esa mujer. Y muy pronto la gente dejó de hablar de los gabaonitas y empezó a hablar del amor de esta madre. Y muy pronto la gente se olvidó de que los gabaonitas los habían vuelto otra vez a engañar y que el rey no había hecho lo que tenía que haber hecho, y empezó a hablar del amor de esta madre. Y empezó de boca en boca, y el otro pueblo se empezó a enterar, y después otro pueblo, hasta que todo Israel se hizo viral. No había redes sociales, pero hasta que todo Israel sabía de Rispa, hasta que llegó a oídos del rey. Ella protegió a sus hijos, luchó incansablemente. Quizá, hermana, hoy tú no estás luchando contra fieras del campo, contra aves del cielo, pero sí estás luchando contra ideas en la televisión, ideas en internet, amistades que tienen tus hijos. Y esa batalla, hermano, porque la Biblia nos dice que no tenemos batalla contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes en las tinieblas. Hermanos, Satanás quiere destruir nuestras familias, lo creas o no lo creas. Todos los días Satanás quiere que nuestras familias sean destruidas. Tú debes de perseverar y debes de proteger a tus hijos sobre todo lo que están oyendo, sobre todo lo que están viendo. Dice que esta historia llega a los oídos de David, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces Saúl fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo,
Y recogieron también los huesos de los ahorcados y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de eso. El rey David se da cuenta del amor de esta madre. Seguramente en ese momento él reflexionó y dijo: qué mal lo que hice. Es más, yo hasta pienso mal, hermanos, porque a David le convenía que los descendientes de Saúl murieran, que no hubiera otro prospecto a rey. Y si yo me pongo a pensar mal, yo digo que David de repente dijo: oh, los Gabaón quieren que exterminemos por completo a la familia de Saúl. Oh, pues está bien, pues mátenlos. Pero de repente yo creo que David empezó a reflexionar: no estuvo bien lo que hice. Ellos eran príncipes y están colgados como un maldito por Dios, y les hace un funeral real. Y no solo eso, sino que agarra los huesos de Saúl, los huesos de su gran amigo Jonatán, los huesos de sus otros 3 hijos que murieron en la batalla de Saúl, y estos 7 ahorcados, y les hace un funeral en donde todo el pueblo asiste. Un funeral de reyes. Hay alguien en esta historia que decíamos al principio que parece estar callado, pero está muy atento. Hasta ese momento dice que Dios fue propicio a la tierra. Si te das cuenta, no se acabó la sequía cuando mataron a los hijos. Pasaron todavía 5 meses. Y yo creo que David se preguntaba: pues ¿qué pasa si ya matamos? Ya los gabaonitas ya estamos bien. ¿Por qué no ha llegado la lluvia? Porque lo que había hecho no era correcto. Y hasta el momento en que esta madre pudo tener un poquito de paz en medio de su dolor, termina este pasaje diciendo que Dios fue propicio a la tierra después de esto. Terminamos, hermana. ¿Estás para tus hijos? Porque esta lección de Rispa nos enseña que debemos de estar presentes para nuestros hijos, que debemos de protegerlos, que debemos luchar por ellos, que debemos de estar al pendiente de todo lo que están haciendo, que debemos de ser perseverantes. Tu presencia, hermana, es vital y necesaria en cada uno de tus hijos, para dirigirlos, para corregirlos, para aconsejarlos, para consolarlos, para amar. ¿No crees que el corazón de una madre es lo más parecido que puedas conocer en vida al corazón de Dios? Es lo más parecido, hermanos, que podemos encontrar al amor de nuestro Dios, cuando estamos viendo el corazón de nuestra madre y de cómo nos ama. Y hoy estamos festejando a las hermanas. Y a lo mejor esta historia es medio trágica, pero nos da mucha enseñanza acerca de la lucha que debemos de tener cada una de ustedes como madres de hijos que Dios ama. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar por ustedes, mamás. Les pedimos que todos nos pongamos de pie. Si usted tiene a su mamá a un lado y tiene la fortuna, abrácela. No son eternas, hermano. No viven para siempre. Y vamos a agradecer a Dios. Vamos a agradecer a Dios por cada una de ellas. Oremos, hermanos. Padre, te agradezco mucho, Señor, porque en nuestra vida has puesto el amor de una madre, Señor, para una forma de entender la forma en que tú nos amas. Todo lo que sufrió Rispa, tú lo sufriste al ver a Jesús también morir por injusticias. Señor, por eso el corazón de una madre es algo muy parecido al corazón tuyo en la forma en que nos amas. En esta iglesia queremos agradecer por cada una de las mamás, porque son pilar fundamental de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en esta iglesia. Pedimos bendición doble para ellas, por su salud, por sus sueños, por todo lo que ellas tienen en mente, por sus hijos, Señor, por su felicidad. Padre, queremos rogar por ellas para que tú seas siempre su protector, siempre seas quien esté con ellas, quien les haga cumplir los deseos de su corazón. Pedimos ayuda doble a los que somos hijos para que podamos seguirlos honrando. Señor, no tanto porque nos vaya bien, sino en correspondencia de todo ese amor que hemos recibido de parte de ellas. Gracias por ellas y te agradecemos todo en Cristo Jesús.